Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Tengo 38 años y nunca pensé que vería a mi padre muerto antes de los 60. Pero ahí estaba yo, parado frente a su ataúd en la funeraria Galloso de San Ángel, viendo cómo el hombre que construyó un imperio de bienes raíces en la Ciudad de México yacía inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho y esa expresión serena que nunca tuvo en vida. Era mediados de septiembre y el clima en la capital era típico de la temporada. Cielos grises cargados de humedad, con esa amenaza constante de lluvia que nunca termina de caer. El aire olía a flores frescas, gladiolas, rosas blancas, crisantemos, mezcladas con el aroma penetrante del incienso que alguien había insistido en encender. La sala estaba repleta. Empresarios de traje oscuro, políticos con sus esposas enjolladas, amigos de décadas y empleados que habían trabajado para mi padre durante años. Todos murmuraban condolencias vacías mientras sostenían tazas de café aguado. Mi madre, Beatriz, estaba sentada en primera fila, con la espalda recta como siempre le enseñaron en el Sagrado Corazón. A sus 59 años, seguía siendo una mujer elegante, cabello castaño recogido en un chongo impecable, un vestido negro de Chanel que había comprado en Palacio de Hierro, perlas auténticas al cuello. Pero sus ojos estaban rojos e hinchados, y cada vez que alguien se acercaba a abrazarla, yo veía cómo su mandíbula se tensaba, como si estuviera usando toda su fuerza para no desmoronarse ahí mismo. «Tu mamá es muy fuerte», me susurró mi hermana Sofía, quien estaba a mi lado con su esposo Ernesto. Sofía tenía 34 años, 2 hijos pequeños, y trabajaba como pediatra en el Hospital ABC. Siempre había sido la sensible de la familia, la que lloraba en las películas y rescataba perros callejeros. «No sé cómo lo hace. Lleva 35 años practicando», respondí con sequedad. Ernesto me lanzó una mirada de advertencia. Él era un buen tipo, un ingeniero civil que amaba a mi hermana y trataba de mantenerse al margen de los dramas familiares. Inteligente de su parte. El velorio transcurrió como todos los velorios de gente rica en México, hipócrita y lleno de actuación. Los mismos que criticaban a mi padre por sus negocios turbios, ahora lo llamaban un hombre visionario y un pilar de la comunidad. Las señoras que chismorreaban sobre los escándalos de nuestra familia, ahora abrazaban a mi madre con lágrimas falsas. Y yo solo quería que terminara. Pero entonces, alrededor de las 8 de la noche, cuando la mayoría de los visitantes ya se habían ido y solo quedábamos la familia cercana y algunos empleados, la puerta principal se abrió con un chirrido que cortó las conversaciones como un cuchillo. Entró ella, Valeria Ochoa, 29 años, cabello negro azabache hasta la cintura, labios carnosos pintados de rojo oscuro, curvas que no se molestaba en disimular bajo un vestido negro ajustado que era completamente inapropiado para un funeral, tacones altísimos que resonaban contra el piso de mármol. Y esa cara de mujer que sabe exactamente el poder que tiene sobre los hombres. El silencio fue instantáneo y absoluto. Valeria caminó directo hacia el ataúd, ignorando las miradas asesinas de mi madre y las expresiones horrorizadas de las tías. Se paró frente a mi padre muerto, se persignó lentamente, y luego, esto nunca lo olvidaré, se inclinó y le dio un beso en la frente. «Adiós, mi amor», susurró, lo suficientemente alto para que todos escucháramos. Mi madre se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Cómo te atreves?» Su voz temblaba de furia contenida. «¿Cómo te atreves a venir aquí?» Valeria se giró lentamente, y en su rostro había algo que me heló la sangre. No era desafío ni vergüenza, era seguridad, una seguridad absoluta y tranquila. «Vengo a despedirme del padre de mi hijo», dijo con calma, poniendo una mano sobre su vientre plano. El mundo se detuvo. «¿Qué dijiste?» La voz de mi madre era apenas un susurro ahogado. «Estoy embarazada».
de 3 meses. Roberto lo sabía. Estaba feliz. Sofía ahogó un sollozo. Ernesto la abrazó. Las tías comenzaron a murmurar escandalizadas. Y yo solo pude mirar a esa mujer que había destruido a mi familia durante los últimos 5 años, que había sido el secreto a voces que todos conocíamos, pero nadie mencionaba, y sentí una rabia tan profunda que tuve que cerrar los puños para no hacer algo de lo que me arrepentiría. «Fuera», dije, mi voz sonando más controlada de lo que me sentía. «Sal de aquí ahora mismo». Valeria me miró con esos ojos oscuros que probablemente habían seducido a mi padre. El licenciado Herrera me dijo que tenía derecho a estar aquí, que tenía que estar en la lectura del testamento mañana. Hizo una pausa, dejando que sus palabras cayeran como bombas. Al parecer, Roberto me dejó algo importante, y con eso se dio la vuelta y salió, dejando un rastro de perfume caro y destrucción emocional. Mi madre se desplomó en su silla, y por primera vez en mi vida la vi completamente rota. Sofía corrió hacia ella, pero mamá la apartó suavemente. «Estoy bien», mintió. «Estoy bien», pero no lo estaba. Ninguno de nosotros lo estaba. Esa noche, después de que cerraran la funeraria y llevaran el cuerpo de mi padre al Panteón Francés para su entierro al día siguiente, conduje por el periférico hacia mi departamento en Polanco, con la mente acelerada. Las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor, anuncios de neón, faros de autos, las ventanas iluminadas de miles de hogares donde probablemente había menos drama que en el mío. Llamé a mi esposa Mónica desde el auto. «¿Cómo estuvo?», preguntó con esa voz suave que siempre me calmaba. «Apareció la amante, dice que está embarazada». Silencio del otro lado. «Dios mío, Rodrigo, y mañana es la lectura del testamento. Esto va a ser un desastre. ¿Quieres que vaya contigo?». Lo pensé. Mónica era psicóloga, trabajaba con familias disfuncionales todos los días y probablemente era la persona más equilibrada que conocía. Pero esto... no, es algo que tengo que hacer solo. Bueno, con mi mamá y Sofía. «Te amo. Sea lo que sea que pase mañana, lo superaremos». Colgué y seguí manejando, pero sus palabras me dieron poco consuelo, porque sabía, con esa certeza visceral que te dice que algo malo va a pasar, que el día siguiente cambiaría todo. El entierro fue el viernes por la mañana. Lluvia fina y constante, el tipo de llovizna que cala hasta los huesos. El Panteón Francés de la Piedad estaba lleno de tumbas antiguas, ángeles de mármol cubiertos de musgo, mausoleos de familias que llevaban muertos 100 años. El nuestro era relativamente nuevo. Mi abuelo lo había mandado construir en los años 80, un mausoleo de granito gris, con vitrales Art Deco y capacidad para 8 personas. Ahora mi padre sería la tercera persona en ocuparlo, después de mis abuelos paternos. El padre Jiménez, un sacerdote jesuita que conocía a mi padre desde la universidad, ofició una misa breve bajo la lluvia, habló de perdón, redención y misericordia divina, palabras bonitas que sonaban huecas bajo el repiqueteo del agua contra los paraguas negros. Valeria no vino al entierro. Supuse que hasta ella entendía que había límites. Después de que bajaran el ataúd y echaran las primeras paladas de tierra, todos nos dirigimos al despacho del licenciado Herrera para la lectura del testamento. Su oficina estaba en Santa Fe, en uno de esos rascacielos de cristal que parecen cortarle el paso al cielo. Piso 23, con vistas panorámicas a la ciudad y decoración minimalista que gritaba «Cobro $1000 la hora». Miguel Herrera había sido el abogado de mi padre durante 20 años. Era un hombre de unos 60, calvo, con gafas de armazón metálico y una expresión permanentemente seria. Su asistente nos hizo pasar a una sala de juntas con una mesa de caoba que fácilmente costaba más que un auto compacto. Llegamos mi madre, Sofía, Ernesto, yo, mi tía Raquel, hermana de mi padre, y su esposo Guillermo. Nos sentamos en silencio, el aire acondicionado zumbando suavemente.
mientras Herrera organizaba sus documentos. Y entonces, 5 minutos después, entró Valeria. Llevaba un vestido azul marino más conservador que el de ayer, pero igual de ajustado. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo y llevaba lentes de sol oscuros que no se quitó hasta que se sentó en la silla más alejada de mi madre, al otro extremo de la mesa. «Buenos días», dijo Herrera, ignorando la tensión que podría cortarse con cuchillo. «Gracias por venir en estas circunstancias tan difíciles. Procederé a leer el último testamento y voluntad de Roberto Mendoza Salazar, redactado el 15 de agosto del año en curso y debidamente certificado ante notario público. Agosto. Hace apenas un mes. Mi padre había actualizado su testamento un mes antes de morir de un infarto fulminante mientras jugaba golf en el club campestre. Herrera comenzó a leer con esa voz monótona de abogado que hace que hasta las tragedias suenen aburridas. Las primeras partes eran estándar: disposiciones funerarias, donaciones a caridad, propiedades menores distribuidas entre empleados leales. Luego llegó lo importante. A mi esposa Beatriz Guerrero de Mendoza, con quien estuve casado durante 35 años, le dejo lo siguiente: la casa de Cuernavaca con todos sus contenidos, el departamento de Acapulco, las cuentas de inversión número 573 y 574 en HSBC, que suman aproximadamente $3 millones, y una pensión mensual de $50,000 de por vida, proveniente de los dividendos de la empresa. Mi madre no reaccionó. Simplemente miraba al frente con expresión vacía. A mi hijo Rodrigo Mendoza Guerrero le dejo el 20% de las acciones de Mendoza Bienes Raíces, el departamento donde actualmente reside en Polanco y la colección de arte que se encuentra en mi estudio. En personal, 20%. Esperaba más, pero no era el momento de quejarme. A mi hija Sofía Mendoza Guerrero le dejo el 20% de las acciones de Mendoza Bienes Raíces, el fondo educativo para mis nietos y las joyas de mi madre que se encuentran en la caja fuerte del banco. Sofía asintió en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, Herrera hizo una pausa, tomó un sorbo de agua, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, casi de disculpa. A Valeria Ochoa Martínez, madre de mi hijo no nacido, le dejo lo siguiente. Mi corazón se detuvo. La mansión principal ubicada en Bosques de las Lomas, con todos sus contenidos, valuada en aproximadamente $7 millones. Un fideicomiso de $2 millones para la manutención y educación del niño, y el 40% restante de las acciones de Mendoza Bienes Raíces, con lo cual se convierte en la accionista mayoritaria de la compañía. El mundo se detuvo, y entonces Valeria, esa maldita mujer, sonrió. La sonrisa de Valeria no fue amplia ni escandalosa. Fue pequeña, controlada. El tipo de sonrisa que dice: ya sabía que esto iba a pasar, sin pronunciar una sola palabra. Se llevó una mano a los labios, como tratando de contener la felicidad, pero sus ojos brillaban con un triunfo que me hizo querer voltear la mesa. Miré a mi madre. Seguía inmóvil, como una estatua de sal, con las manos perfectamente colocadas sobre su regazo. Pero yo conocía esa quietud. Era la misma quietud que había tenido cuando mi abuela murió, cuando Sofía tuvo su primer aborto espontáneo, cuando se enteró por primera vez de la existencia de Valeria. Era la quietud que precede a la tormenta. «Esto no puede ser legal», explotó mi tía Raquel, golpeando la mesa con la palma. «Miguel, dime que esto no es legal». El licenciado Herrera se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo. «El testamento es completamente legal y válido. Fue redactado en pleno uso de sus facultades mentales, ante 3 testigos y ante notario público. Roberto sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Era nuestra casa», gritó Sofía, levantándose de su silla. «Yo crecí en esa casa, Rodrigo nació en esa casa, y ahora se la das a esta cualquiera». Valeria finalmente habló, con voz tranquila pero firme.
Yo no le di nada a nadie. Roberto decidió esto por sí mismo. Porque lo manipulaste, escupí las palabras. Porque te metiste en su cama, quedaste embarazada intencionalmente y lo envolviste hasta que cambió su testamento. ¿Y tú qué sabes de nuestra relación? Valeria se giró hacia mí, y por primera vez vi algo más que seguridad en su rostro. Había dolor. ¿Sabes cuántas noches pasó conmigo hablando de lo solo que se sentía? De cómo su propia familia solo lo buscaba para pedirle dinero. De cómo su esposa llevaba años durmiendo en otra recámara. ¡Basta! La voz de mi madre cortó el aire como un látigo. Todos nos giramos hacia ella. Se había puesto de pie, y había algo en su postura, en la forma en que levantaba la barbilla, en cómo sus dedos se aferraban al borde de la mesa, que me hizo recordar por qué mi padre se enamoró de ella hace 37 años. «Licenciado Herrera», dijo con una calma escalofriante, «¿puedo ver el testamento original? No la copia, el documento firmado». Herrera vaciló por un momento, luego asintió y sacó una carpeta de cuero de su portafolio. Mi madre lo tomó con manos que apenas temblaban y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se movían rápidamente sobre las páginas, y vi cómo su expresión pasaba de la confusión a algo más, comprensión. «Este testamento fue firmado el 15 de agosto», dijo lentamente. «¿Correcto? Así es. Y los 3 testigos que presenciaron la firma fueron...» Leyó los nombres. «Armando Elizondo, Leticia Parra y Jorge Sánchez». Herrera asintió, pero ahora parecía incómodo. «Armando Elizondo ha sido empleado de mi esposo durante 20 años», continuó mi madre. «Leticia Parra es la secretaria de esta oficina y Jorge Sánchez...» Hizo una pausa significativa. «Jorge Sánchez es el primo de Valeria Ochoa. Trabaja en el departamento de mantenimiento de una de nuestras propiedades». El aire en la habitación cambió. «Eso no invalida el testamento», dijo Herrera rápidamente. «La ley permite que...» «No estoy diciendo que lo invalide», lo interrumpió mi madre. «Solo estoy señalando lo conveniente de la situación. Un testamento redactado un mes antes de la muerte de mi esposo, firmado frente al primo de su amante, otorgándole a ella la mayor parte de su patrimonio». Sus ojos finalmente se posaron en Valeria. «Muy conveniente». Valeria se puso pálida. «Yo no tuve nada que ver con la elección de los testigos. Ni siquiera sabía que Roberto había actualizado su testamento». «Ah, ¿no?». Mi madre se acercó lentamente a ella, y todos observamos en silencio. «¿No sabías nada? A pesar de que casualmente quedaste embarazada justo en el momento en que mi esposo empezaba a hablar de terminar contigo». «¿Qué?». Valeria se levantó de golpe. «Eso es mentira. Roberto jamás quiso terminar conmigo. Me amaba. Mi esposo amaba muchas cosas», dijo mi madre con una tristeza profunda. «El whisky escocés, los puros cubanos, los autos caros, y las mujeres jóvenes que le hacían sentir que tenía 20 años otra vez. Pero el amor verdadero requiere más que pasión. Requiere compromiso, historia, sacrificio». Hizo una pausa. «Requiere llorar juntos por el hijo que perdimos antes de que naciera. Rodrigo, requiere cuidar a tu suegra con Alzheimer durante 5 años, hasta que muere en tus brazos. Requiere 35 años de desayunos, peleas, reconciliaciones, aburrimiento y sí, también de errores». Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de mi madre, pero su voz nunca flaqueó. «Tú fuiste una distracción, querida, una crisis de mediana edad carísima, y ahora mi esposo está muerto, mis hijos están devastados, y tú tienes mi casa». Valeria también lloraba ahora, pero eran lágrimas de rabia. «Yo lo amaba, y él me amaba a mí, y este bebé», se tocó el vientre, «es la prueba de ese amor». «¿El bebé?». Mi madre inclinó la cabeza. «Muéstrame los resultados del laboratorio, el ultrasonido, la prueba de embarazo». «¿Qué? Si estás embarazada de 3 meses, ya debes tener ultrasonidos, análisis de sangre, vitaminas prenatales». «Muéstramelos».
El silencio se extendió como una mancha de aceite. «Están en mi casa», dijo Valeria finalmente. «Qué conveniente. No tengo en que demostrarte nada». «No», acordó mi madre. «Pero si quieres conservar esa mansión, si quieres ese dinero, si quieres ser parte de esta familia, aunque sea a la fuerza, vas a tener que demostrar que ese bebé existe. Porque yo voy a contratar a los mejores abogados de este país para impugnar ese testamento. Y una de las primeras cosas que van a investigar es si realmente estás embarazada o si fue solo otra mentira para manipular a un hombre enfermo del corazón. Mi esposo no estaba enfermo». Valeria parecía desesperada. «Estaba perfectamente bien, intervino Sofía. «Papá había tenido 2 infartos menores en los últimos 2 años. Tomaba medicamentos para la presión arterial, para el colesterol, para la diabetes. Su cardiólogo le había advertido que debía reducir el estrés. ¿Y sabes qué causa estrés? Mantener una doble vida. Embarazar a tu amante de 29 años cuando tienes 58. Cambiar tu testamento para dejarle todo a una extraña en lugar de a tus hijos». Las palabras de Sofía golpearon como puñetazos y vi cómo Valeria se tambaleaba ligeramente, aferrándose al respaldo de su silla. Herrera finalmente intervino, levantando ambas manos. «Señoras, señores, por favor, entiendo que esto es extremadamente emocional, pero debemos proceder con profesionalismo. Señora Mendoza, si desea impugnar el testamento, está en su derecho. Sin embargo, debe saber que será un proceso largo, costoso y sin garantía de éxito». «No me importa cuánto cueste», dijo mi madre. «No me importa cuánto tiempo tome. Esa casa la compré yo con el dinero de la herencia de mi padre cuando Roberto y yo nos casamos. Cada mueble, cada cuadro, cada árbol del jardín fue elegido por mí. Y no voy a permitir que una cazafortunas me la quite solo porque sedujo a mi esposo en su crisis de mediana edad». Valeria soltó una risa amarga. «¿Cazafortunas? Yo tenía mi propio salón de belleza, tenía mi propio dinero. No necesitaba a Roberto por su fortuna. Entonces renuncia a ella», dijo mi madre simplemente. «Si realmente lo amabas, si realmente no te importa el dinero, renuncia a la herencia. Quédate con un fondo razonable para el bebé, si es que existe, y devuélvenos nuestra casa. Todos esperamos». El zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Valeria abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se movieron entre mi madre, Herrera, nosotros, y en ese momento vi la verdad en su rostro. No iba a renunciar a nada. «Tengo derecho a esa herencia», dijo finalmente con voz temblorosa pero determinada. «Roberto me la dejó porque quería que su hijo y yo estuviéramos bien cuidados. No voy a renunciar a la voluntad de un hombre muerto solo porque su familia no puede aceptar que él me eligió a mí». Mi madre sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que acaba de ver confirmadas sus peores sospechas. «Entonces nos vemos en la corte», dijo suavemente. «Y Valeria, querida, te recomiendo que consigas un muy buen abogado, porque yo voy a enterrar tu vida tan profundo que ni el diablo podrá encontrarte». Se dio la vuelta y salió de la oficina con la cabeza en alto, Sofía corriendo detrás de ella. Ernesto y mis tíos la siguieron rápidamente. Yo me quedé un momento más mirando a Valeria, quien ahora lloraba abiertamente con las manos cubriendo su rostro. Parte de mí, una parte pequeña y estúpida, sintió algo parecido a la compasión, porque a pesar de todo, a pesar de la manipulación y las mentiras, ella también había perdido a alguien que amaba, o al menos a alguien a quien creía amar. Pero esa compasión duró apenas un segundo. «Pudiste haber tenido algo», le dije en voz baja. «Si hubieras venido a nosotros como un ser humano, si hubieras mostrado algo de respeto, algo de decencia, tal vez podríamos haber encontrado una solución. Pero elegiste la guerra, y ahora la tendrás.
Salí de la oficina y dejé a Valeria llorando sobre la mesa de caoba de 7 cifras, rodeada de documentos legales que le prometían riqueza pero le garantizaban miseria. Afuera, la lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Mi madre estaba de pie junto al auto, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de nosotros como un organismo vivo y caótico. «Mamá», dije suavemente acercándome a ella. Se giró y me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era niño. Y ahí, en el estacionamiento de un edificio de lujo en Santa Fe, mi madre fuerte, elegante e inquebrantable, finalmente se permitió llorar. «Tu padre era un idiota», sollozó contra mi hombro. «Un idiota egoísta, débil y cobarde. Pero era mi idiota, ¿entiendes? Era mío, y ella me lo quitó». No dije nada. Solo la abracé mientras Sofía se unía a nosotros, formando un círculo pequeño y roto de lo que alguna vez fue una familia perfecta. Y supe, con esa certeza terrible que a veces te atraviesa el pecho como una flecha, que esto apenas comenzaba. Los siguientes 2 meses fueron un infierno burocrático. Mi madre contrató al bufete más prestigioso de México, Valdés, Ochoa y Asociados, no confundir con el apellido de Valeria, una coincidencia irónica que mi madre encontraba casi cómica, y comenzaron el proceso de impugnación del testamento. El argumento principal era capacidad mental disminuida debido a la enfermedad cardíaca de mi padre, influencia indebida por parte de Valeria y fraude en la representación del embarazo. Pero ganar este tipo de casos en México es complicado. Los testamentos tienen un peso legal enorme, especialmente cuando están correctamente notariados. Mientras tanto, la vida continuaba en esa forma surreal que tiene cuando algo terrible ha pasado, pero el mundo sigue girando. Tuve que encargarme de la empresa. El 20% de acciones venía con responsabilidades, mientras Valeria, como accionista mayoritaria, intentaba tomar decisiones desde su posición de completa ignorancia sobre bienes raíces. Nuestra primera junta de accionistas fue exactamente tan desastrosa como esperaba. Era principios de noviembre y la Ciudad de México disfrutaba de esos días claros y fríos que solo llegan después de la temporada de lluvias. La junta fue en las oficinas centrales de Mendoza Bienes Raíces en Reforma, un edificio de 8 pisos que mi padre había comprado en los 90. Valeria llegó tarde, vestida con un traje sastre color crema que probablemente costó más que el salario mensual de nuestros empleados, arrastrando una enorme bolsa de diseñador y tambaleándose sobre tacones de aguja. Se sentó en la cabecera de la mesa, en lugar de mi padre, sin pedir permiso. «Buenos días», dijo con una sonrisa forzada. «Disculpen el retraso. El tráfico en Reforma estaba imposible». Sofía y yo intercambiamos miradas. También estaban presentes nuestro director de operaciones, Eduardo Ramos, y nuestra directora financiera, Patricia Montes, ambos empleados leales que habían trabajado con mi padre durante más de 15 años y que claramente no sabían cómo manejar esta situación. «Empecemos», dijo Valeria, hojeando los documentos frente a ella como si supiera lo que significaban. «Tengo otra cita a las 3. Antes de comenzar», intervino Eduardo con tacto diplomático, «¿podría explicarnos su visión para la compañía? Don Roberto tenía planes muy específicos de expansión y nos gustaría saber si usted pretende continuar en esa dirección». Valeria parpadeó. «Bueno, yo creo que deberíamos enfocarnos en proyectos más modernos. He visto mucho en Instagram sobre desarrollos sustentables, con paneles solares y jardines verticales. Eso está muy de moda». Patricia tosió ligeramente. «Señorita Ochoa, nosotros ya hacemos desarrollos sustentables. De hecho, nuestro proyecto en Querétaro recibió una certificación LED Platino el año pasado». «Oh, excelente». Valeria claramente no sabía qué era LED. «Entonces sigamos así». La junta continuó de esa manera, con Valeria asintiendo y sonriendo, mientras yo intentaba explicar cosas básicas como flujo de caja, márgenes,
de ganancia y permisos de construcción. Era como tratar de enseñar cálculo a alguien que nunca aprendió a sumar. Después de 2 horas agotadoras, declaré un receso. Eduardo y Patricia salieron rápidamente, murmurando excusas. Sofía fue al baño, y me quedé solo con Valeria en la sala de juntas. «Sé lo que piensan de mí», dijo ella de repente, sin mirarme, todavía hojeando papeles que no entendía. «Todos creen que soy una idiota que sedujo a un viejo rico y ahora está fuera de su liga». «No eres idiota», dije honestamente, «pero sí estás fuera de tu liga. Esta empresa tiene 200 empleados, 30 proyectos activos y movimiento anual de $100 millones. No es un salón de belleza en la colonia Roma». Finalmente me miró, y por primera vez vi algo genuino en su rostro. Miedo. No pedí esto. Roberto quería que yo estuviera protegida, que el bebé estuviera protegido. No me pidió que dirigiera la empresa. Pero tienes el 40% de las acciones, lo que te da poder de decisión en todas las decisiones importantes. Me recliné en la silla. ¿Por qué no vendes tus acciones? Sofía y yo te las compramos a precio justo. Te quedas con la mansión si es tan importante para ti. Te quedas con el fideicomiso del bebé y todos podemos seguir con nuestras vidas. La expresión de Valeria se endureció. No, ¿por qué no? Porque estas acciones son lo único que me da voz, lo único que me hace igual a ustedes en lugar de ser solo la amante. Si las vendo, vuelvo a ser nada. No eres nada de todas formas, dije con más crueldad de la que pretendía. Estas acciones no te dan respeto, solo te dan voto. Y eventualmente Eduardo, Patricia y todos los demás van a renunciar porque no soportarán trabajar para alguien que no entiende el negocio. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. ¿Quieres saber la verdad? Me giré lentamente. Tu padre me buscó a mí, no al revés. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Vino a mi salón hace 5 años para un corte de cabello porque su peluquero habitual estaba de vacaciones, y cuando le lavé el cabello, cuando mis dedos tocaron su cuero cabelludo, se derritió. Dijo que nadie lo había tocado con ternura en años, que su esposa, tu madre, no lo había tocado en años, que dormían en cuartos separados, que ella lo trataba como un cajero automático con piernas. «¿Eso no es verdad?», me interrumpió. «Pregúntale a tu madre. Pregúntale desde cuándo dejaron de tener sexo, desde cuándo dejaron de hablar de algo más que dinero y apariencias. Tu padre estaba solo, Rodrigo, solo en su propio matrimonio, y yo lo hice sentir vivo otra vez, con sexo, con atención, con risas, con escucharlo de verdad». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Era perfecto? No. ¿Era correcto? Probablemente no, pero era real. Y cuando murió en mis brazos, ¿qué dijiste? Valeria se quedó helada, como si se diera cuenta que había dicho demasiado. ¿Qué dijiste? Repetí, acercándome a ella. Murió en tus brazos. Yo no quise decir... Mi padre murió jugando golf en el club campestre, solo. Eso fue lo que nos dijeron. El caddy lo encontró tirado en el green del hoyo 12. El color había desaparecido del rostro de Valeria. Dime la verdad. Mi voz era peligrosamente calmada. ¿Dónde estaba mi padre cuando murió? El silencio se extendió como una grieta en el hielo. Conmigo, susurró finalmente. Estaba conmigo, en la mansión. El mundo se inclinó sobre su eje. Explícate. Ahora. Valeria temblaba, pero comenzó a hablar con voz entrecortada. Tu padre me había dado una llave de la mansión. Tu madre estaba en Cuernavaca ese fin de semana. Ustedes también. Él dijo que quería pasar el día conmigo, llegar a la casa como si fuera nuestra, como si yo fuera su esposa de verdad. Se cubrió la cara con las manos. Estábamos en la cama, íbamos a... Y entonces él se agarró el pecho. Su cara se puso morada. Llamé a la ambulancia inmediatamente, pero para cuando llegaron, ya no había nada que hacer. Y mentiste. Las palabras salieron como veneno. Dijiste que había muerto en el club de golf. No fui yo.
Fue el chofer de tu padre, Armando. Él estaba afuera esperando. Cuando vio lo que pasó, dijo que si la verdad salía a la luz, yo sería culpada, que la familia me destruiría. Así que tragó saliva. Así que Armando movió el cuerpo, lo llevó al club, pagó al encargado de mantenimiento para que dijera que lo había encontrado ahí. Y yo me fui antes de que llegara alguien más. No podía respirar, no podía pensar. Armando Elizondo, dije lentamente. El mismo Armando que fue testigo en el testamento. Valeria asintió miserablemente. Él me ayudó. Dijo que era lo menos que podía hacer después de servir a tu padre durante 20 años. Y Roberto ya le había prometido algo en el testamento por su lealtad. Todo cobraba sentido ahora. El testamento apresurado, los testigos convenientes, la mentira sobre dónde murió mi padre. ¿Sabes lo que has hecho? Mi voz era apenas un susurro. No solo ocultaste evidencia, no solo manipulaste a un hombre moribundo, profanaste su muerte, nos robaste la oportunidad de despedirnos, le hiciste creer a mi madre que su esposo la había abandonado tan completamente que ni siquiera tuvo el decoro de morir en su propia casa. Lo siento, sollozó Valeria. Lo siento mucho, no sabía qué hacer, tenía miedo, deberías tenerlo. Salí de esa sala de juntas y marqué el número de nuestra abogada sin siquiera llegar a mi oficina. Cuando contestó, dije simplemente, tenemos lo que necesitamos para ganar, y es peor de lo que imaginábamos. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de deposiciones, investigaciones y revelaciones que sacudieron los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi padre. Nuestra abogada, Mariana Valdés, una mujer de 40 y tantos con fama de ser implacable, se movió con una eficiencia quirúrgica. Primero fue tras Armando Elizondo. Lo encontraron en su modesto departamento en la colonia Narvarte, donde había vivido solo desde que su esposa murió hace 3 años. Armando había sido el chofer de mi padre desde que yo era adolescente. Lo recordaba como un hombre callado, leal, con ese tipo de lealtad ciega que ahora entendía tenía un precio. Con la amenaza de cargos criminales por encubrimiento y falsificación de evidencia, Armando se quebró en menos de 6 horas. Confesó todo, cómo movió el cuerpo de mi padre de la mansión al club de golf, pagando 50,000 pesos al encargado de mantenimiento para que guardara silencio. ¿Cómo fue él quien sugirió a mi padre que actualizara su testamento, sembrando ideas en su cabeza sobre proteger a Valeria y al bebé? ¿Cómo Valeria le había pedido específicamente que fuera testigo? Pero la revelación más devastadora vino del médico forense. Estábamos en la oficina de Mariana, una suite moderna en Paseo de la Reforma, con vista al Ángel de la Independencia, cuando ella colocó el informe sobre la mesa frente a mi madre, Sofía y yo. El informe de autopsia original fue superficial, dijo Mariana cuidadosamente. Dado que Roberto tenía historial de problemas cardíacos y aparentemente murió durante ejercicio, el forense dictaminó infarto fulminante sin hacer análisis toxicológicos completos. Y, presionó mi madre, su voz tensa, solicité una revisión forense de segunda opinión, usando las muestras de sangre que se conservaron. Los resultados muestran niveles anormalmente altos de sildenafil en su sistema. Viagra, traduje para mi madre, que palideció. Combinado con sus medicamentos para el corazón, específicamente nitratos, esta combinación puede causar una caída peligrosa de presión arterial que desencadena un infarto. Mariana hizo una pausa. Es muy posible que tu padre no hubiera muerto ese día si no hubiera tomado sildenafil. Sofía ahogó un sollozo. Mi madre simplemente cerró los ojos. ¿Le dio Valeria el Viagra?, pregunté. No podemos probarlo, pero... Mariana sacó otro documento. Encontramos recibos de una farmacia cerca del salón de Valeria. Compras frecuentes de sildenafil sin receta durante los últimos 6 meses, pagadas con una tarjeta de crédito que tu padre le había dado a Valeria. Dios mío, susurré.
Esto no es suficiente para cargos criminales, advirtió Mariana. No podemos probar intención de daño, pero sí es suficiente para anular el testamento bajo el argumento de que fue redactado bajo influencia indebida de alguien que, directa o indirectamente, contribuyó a su muerte. Mi madre finalmente abrió los ojos, y había algo en ellos que nunca había visto. No rabia, no dolor, sino algo más frío. Resolución absoluta. Quiero que sufra, dijo simplemente. No quiero su dinero, no quiero la casa, quiero que todo México sepa quién es realmente Valeria Ochoa. Y así fue como nos encontramos 3 semanas después en el juzgado familiar de primera instancia en el centro histórico, en una sala que olía a papel viejo y desesperación. El juez era un hombre de unos 60 años, llamado Héctor Montalvo, con fama de ser estricto pero justo. La galería estaba llena. Nuestra familia, empleados de la empresa, y porque Mariana había hecho su trabajo, varios periodistas de nota roja que olieron sangre en el agua. Valeria llegó con su propio abogado, un tipo nervioso de 30 y tantos que claramente estaba fuera de su liga. Se veía demacrada, sus ojos hinchados y rojos. Llevaba un vestido negro holgado, probablemente intentando verse embarazada, aunque habían pasado casi 4 meses desde que anunció su embarazo y su vientre seguía sospechosamente plano. El procedimiento empezó formalmente, con ambos lados presentando sus argumentos iniciales. Pero el momento que cambió todo llegó cuando Mariana llamó a su primer testigo, el doctor Fernando Aguirre, ginecólogo del Hospital Ángeles. Doctor Aguirre, comenzó Mariana, ¿puede confirmar si Valeria Ochoa ha sido su paciente? No lo es, respondió el doctor firmemente. Revisé todos mis registros de los últimos 6 meses. Nunca he tratado a una paciente con ese nombre. ¿Y es usted el único ginecólogo en Ciudad de México? Por supuesto que no. Pero es el ginecólogo que Valeria Ochoa mencionó específicamente como su médico tratante cuando fue interrogada por nuestra firma. El abogado de Valeria se levantó objetando, pero el daño estaba hecho. Mariana había llamado a 3 ginecólogos más, todos los que Valeria había mencionado en diferentes momentos, y ninguno la tenía como paciente. Luego vino el golpe de gracia. Señorita Ochoa, el juez habló directamente a ella. Ha afirmado consistentemente estar embarazada de 4 meses y medio. ¿Puede proporcionar evidencia médica de esto al tribunal? Valeria miró a su abogado, quien lucía como queriendo estar en cualquier otro lugar. Yo tengo náuseas matutinas, dijo débilmente, y mi periodo se detuvo. Eso no es evidencia médica, dijo el juez. Una prueba de embarazo de farmacia, un ultrasonido, análisis de sangre. ¿Tiene alguna de estas cosas? El silencio se extendió como una mancha. No, susurró finalmente. Valeria, ¿por qué no? Porque no estoy embarazada. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Sofía apretó mi mano tan fuerte que me hizo daño. Mi madre simplemente observaba, impasible. ¿Puede repetir eso para el registro?, pidió el juez. Valeria estaba llorando ahora, con lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. No estoy embarazada. Nunca lo estuve. Mentí. Pensé que si Roberto creía que había un bebé, me dejaría más en el testamento, que me protegería, que me amaría más. Su voz se quebró, pero él murió antes de que pudiera decirle la verdad, y luego fue demasiado tarde para retractarme sin parecer un monstruo. Ya eres un monstruo, dijo mi madre en voz baja, pero en la sala silenciosa todos la escucharon. El juez dio un golpe con su martillo. Dada la evidencia de fraude, manipulación y falso testimonio, no tengo otra opción que anular el testamento de Roberto Mendoza Salazar del 15 de agosto. Se restablecerá el testamento anterior, fechado en marzo del año pasado, que deja la totalidad del patrimonio a su esposa legítima e hijos. Miró a Valeria con algo parecido al desprecio. Señorita Ochoa,
Puede considerarse afortunada de que la familia Mendoza no esté presionando por cargos criminales adicionales. Le recomiendo que acepte cualquier acuerdo que le ofrezcan y desaparezca de sus vidas. Y así, tan rápido como había comenzado, terminó. Salimos del juzgado bajo una lluvia ligera, porque parecía que en esta historia siempre llovía en los momentos importantes, y encontramos a los periodistas esperando con cámaras y grabadoras. Señora Mendoza, ¿cómo se siente? Va a presentar cargos contra Valeria Ochoa. ¿Es verdad que su esposo murió durante un encuentro sexual con su amante? Mariana empezó a alejarlos, pero mi madre levantó una mano. Daré una declaración, dijo, y todos se callaron inmediatamente. Se paró bajo la lluvia, con su paraguas negro, mirando directamente a las cámaras, y habló con una claridad que me rompió el corazón. Mi esposo, Roberto Mendoza, no era un santo. Cometió errores. Me lastimó profundamente. Lastimó a nuestros hijos. Pero fue un hombre complejo que construyó algo valioso en este país y que, a pesar de sus fallas, amaba a su familia. Hizo una pausa. En cuanto a Valeria Ochoa, no tengo nada que decirle excepto esto. Hay un precio por la traición, por la mentira, por usar el dolor de otros para tu propio beneficio. Y ese precio, eventualmente, se paga. Ella lo pagó hoy y seguirá pagándolo por el resto de su vida. Se dio la vuelta y caminó hacia el auto. Sofía y yo flanqueándola, formando un escudo humano contra las preguntas que seguían gritando. En el auto, mientras Armando, quien había aceptado un trato para testimonio a cambio de inmunidad, nos llevaba de vuelta a casa, mi madre finalmente se permitió sonreír. «Mamá», dijo Sofía suavemente, «¿estás bien?». Mi madre se giró para mirarnos a ambos, y en sus ojos había algo que no había visto en meses. «Paz». «No», admitió. «No estoy bien. Probablemente nunca volveré a estar completamente bien, pero estoy liberada. Tu padre se fue hace casi 5 meses, y hoy finalmente pude cerrar ese capítulo». «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. Ella miró por la ventana hacia la ciudad que pasaba a nuestro lado, con sus millones de habitantes viviendo sus propios dramas. «Voy a vender esa maldita mansión», dijo con decisión. «Cada cuarto me recuerda a él, a ella, a todo lo que... Verdi, voy a comprar algo más pequeño, más mío. Voy a viajar, voy a pasar tiempo con mis nietos y voy a aprender quién soy yo, Beatriz Guerrero, sin ser la esposa de Roberto Mendoza». Sofía comenzó a llorar y yo sentí mi propia garganta apretarse. «¿Y ustedes?», continuó mamá tomando nuestras manos. «Ustedes van a dirigir la empresa como su padre hubiera querido que la dirigieran. No con traición y secretos, sino con integridad. Van a ser mejores que él, mejores que yo. Van a tomar lo que construyó y convertirlo en algo de lo que realmente podamos estar orgullosos. Lo haremos», prometí. «Te lo prometo». 3 meses después, vendimos la mansión de Bosques de las Lomas por $8 millones a una familia de empresarios de Monterrey. Mi madre compró un hermoso penthouse en Polanco con terraza y vista al bosque de Chapultepec. Sofía y yo tomamos el control total de Mendoza Bienes Raíces y lo primero que hicimos fue implementar una fundación de caridad en nombre de nuestro padre, enfocada en vivienda asequible. Y Valeria, la última vez que supe de ella, había cerrado su salón de belleza y se había mudado a Guadalajara. Escuché de un conocido que trabaja en un spa en Zapopan, bajo un nombre diferente, tratando de reconstruir una vida lejos del escándalo que ella misma creó. No siento satisfacción al saber esto, solo vacío y tal vez un poco de lástima, porque al final ella perdió más de lo que nunca tuvo. Perdió su dignidad, su reputación y la posibilidad de ser algo más que la amante que mintió. En cuanto a mi padre, tardé mucho tiempo en poder pensar en él sin rabia, pero eventualmente, con terapia y tiempo, entendí algo. Era humano, débil, egoísta, capaz de amor y traición simultáneamente. No era el villano ni el héroe. Era simplemente un hombre que hizo elecciones terribles y pagó por ellas con su vida.
Ahora, cuando visito su tumba en el Panteón francés, algo que hago el primer domingo de cada mes, no le hablo sobre negocios o dinero. Le hablo sobre sus nietos, sobre cómo está mi madre, sobre los pequeños momentos hermosos que él se perdió por estar persiguiendo algo que no valía la pena. Y a veces, cuando el viento sopla entre los cipreses y las tumbas antiguas, casi puedo imaginar que me escucha, que entiende, que si pudiera volver haría todo diferente, pero no puede, nadie puede. Lo único que podemos hacer es vivir con las consecuencias de nuestras elecciones y esperar que, al final, el bien que hicimos pese más que el daño. Esa es la única herencia que realmente importa. Me llamo Rodrigo Mendoza, tengo casi 40 años ahora, y he aprendido que las familias son complicadas, que el amor no siempre es suficiente, que la traición viene en muchas formas, algunas obvias, otras sutiles como veneno. Pero también aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, es preferible a vivir en la mentira, que el perdón, verdadero perdón, no significa olvidar, sino soltar el peso del odio, y que a veces las lágrimas de una mujer traicionada tienen más poder que 1000 palabras de venganza. Mi madre nunca volvió a casarse, no creo que quiera, pero está feliz ahora, a su manera. Tiene sus amigas, sus viajes, sus nietos, y cada día se parece un poco más a la mujer que era antes de que mi padre la cambiara. Esa es su verdadera victoria, no la mansión ni el dinero, sino recuperarse a sí misma, y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar.